Muy bueno, queridos hermanos. Hoy toca hablar sobre tentaciones, sobre demonios, sobre las tentaciones de Adán y Eva, las tentaciones de Cristo. Hoy será un tema que a mucha gente le gusta, mucha gente también ha investigado, ha estudiado en muchos lugares, en seminarios, en la misma iglesia, pero hoy vamos a hacerlo de una forma también resumida y pedagógica, ¿vale? Me gustaría que este tema de las tentaciones sea un tema que sea pedagógico, catequético y que también nos ayude a nosotros en nuestra propia vida. Así que vamos a comenzar ya. Vamos a tocar 7 puntitos, que ahí lo dejo. Así que serán 7 puntitos donde vamos a hacer que el estudio sea mucho más fluido, más pedagógico y que sea muy fácil para todo el mundo. Diálogo, Dios y Adán. Muy bien, tenemos que ir a Génesis para ver este diálogo que tuvo Dios y Adán. Y dirá la palabra de Dios, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea para él, ¿vale? Entonces aquí es cuando va a darle una esposa que será Eva. Entonces vemos aquí ese pequeño diálogo que aquí yo lo he subrayado en 2 colores para que veamos lo que puede comer y lo que no puede comer. Y esto es bueno para que nosotros ya vamos haciendo ese pequeño esquema en el cerebro, ¿verdad? Vemos aquí cómo de una forma esquemática Dios predica la verdad a Adán y luego Adán va a predicar la verdad a Adán, a Eva. Entonces, esa predicación, ¿qué significa? Predicar es proclamar, es transmitir a otro la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta palabra de Dios? La ley, lo que está prohibido. No comerás, no comerás de este árbol. Y aquí es muy importante porque fíjate que Dios no le dice, mira, no coma de este árbol porque no quiero, ¿no? Sino que Dios le da un motivo. Oye, es que si come de este árbol, ciertamente morirás. Entonces le está explicando Dios a Adán las consecuencias, que esto no es una broma, esto no es un juego, esto es una cosa seria. De todo puede comer, muy bien, sí, de todo, pero de este árbol no. Entonces Dios le da ese encargo a Adán para que Adán luego se lo predique, le enseñe, se lo transmita a su esposa, a Eva. Está aquí bien, ¿verdad? Seguimos. Ahora entra en acción el diálogo del diablo y Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto es bastante interesante, ¿vale? Este tema aquí, porque aquí vemos otro relato.
Antes vimos el diálogo de Dios y Adán, muy bien, lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Y aquí entra en acción un personaje que quiere dañar la palabra de Dios, quiere cambiarle el sentido, quiere cambiarle el orden. Con que Dios os ha dicho que no coméis de todo árbol del huerto. Bueno, aquí está la trampa, ¿verdad? Y aquí hay una de las grandes cosas que nosotros también tenemos que aprender. Y es que el demonio, y esto es una cosa muy elemental para todos los seminaristas y todos aquellos estudiantes de Biblia. El demonio no sabe las cosas. El demonio no sabe el futuro. El demonio no tiene el poder de la omnisciencia. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, porque es Dios, pero el diablo no es Dios. Por eso el diablo tiene que investigar dónde está lo prohibido, para que ahí pueda atacar. Por eso va con sus trampas, ¿verdad? Entonces, aquí, de una forma esquemática, vemos un poquito más esa simulación de lo que hemos leído para que sea más fácil de comprenderlo. Fijaros que cuando el diablo se acercó a Eva, que estaba acompañada o estaba sola. Estaba sola. Esto es una de las grandes cosas más curiosas, ¿verdad? Y es muy importante esto, porque cuando una persona está sola es peligroso. La soledad trae muchas tentaciones. Y también en este caso, y también en este contexto de Adán y Eva, que era ya un matrimonio cuando se separa, es una red de tentaciones y tarde o temprana causará algún tipo de división. Entonces, ahora aquí vienen las cosas, ¿vale? El diablo entra y hace la pregunta del millón, la pregunta trampa. Con que Dios os ha dicho, aquí está retando, ¿sabes? Está diciendo, ah, sí, ¿no? ¿Tú te vas a creer lo que Dios dice? ¿De verdad? Se vemos aquí como el demonio ya de por sí ya está engañando a la mujer, la está poniendo en duda de lo que Dios dice. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ah, aquí vemos lo que yo antes dije. El diablo no sabe las cosas, porque no es Dios. Dios lo conoce todo. El diablo no. Por eso el diablo tiene que ir con trampas para saber dónde tiene que atacar. Y Eva cae en la trampa. Eva le dice dónde tiene que atacar. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, imagínate a Eva ahí señalándole con la mano. Mira, ese árbol que está ahí en el medio, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora ya el diablo sabe dónde atacar, ya el diablo sabe lo que está prohibido y será ya para que pueda atacar a Eva. Entonces ahora fijaros lo que ahora sucede. El diablo una vez más va a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, ¿vale? Y fíjate Eva cómo se defiende, porque realmente Eva se defendió ¿cómo? Con la palabra de Dios. El diablo intentó hacer dudar a Eva, pero Eva realmente le contestó con las palabras que Dios le dijo a Adán y que Adán le transmitió, ¿verdad? Que le enseñó a Eva. Pero aquí entra lo peor de todo, y es que el diablo no se queda con los brazos cruzados, sino que una vez más ataca y le dice a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos aquí cómo el diablo ya no solamente atacó a Eva diciendo que dudara de Dios, sino que encima puso a Dios como mentiroso. Oye, es mentira, no vais a morir, sino que Dios no quiere que seáis como dioses. Entonces,
A Eva ya, ¿qué pasó? Eva se defendió con la palabra de Dios. Eva tuvo la libertad de decirle al diablo, oye, no, yo voy a cumplir lo que Dios me dijo, no voy a tocar ese árbol y no lo voy a comer. Pero Eva cayó y comió. Entonces vemos aquí eso, ¿verdad? Este esquema. Diablo predica, enseña, transmite mentiras a Eva. Acuérdate que Dios transmitía y predicaba verdades, mientras que el diablo predica mentiras. Entonces el diablo predicó mentiras a Eva y Eva predicó también, enseñó, transmitió a Adán las mentiras del diablo. La palabra del diablo es todo lo contrario a la de Dios. Todo lo que Dios prohíbe, el diablo lo cambia. Dios dice, no comáis. El diablo te dice, puedes comer. Dios dice, vais a morir si coméis. Y el diablo dice, no morirás. Y todavía le añade un poquito más, serás como Dios. Esto es súper impresionante, ¿verdad? Cuando vemos la palabra de Dios de esta forma tan pedagógica, catequética, cómo se va viendo este relato de una forma muy tranquilita, ¿verdad? Y entendiendo cómo han sucedido las cosas paso a paso. Y ahora viene la culpa. Ahora va a venir Dios, ¿verdad? Va a entrar en acción Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, fijaros aquí cómo lo he puesto así en colores para que veamos cómo las cosas se han ido dando de todo antes muy bonito, ¿verdad? Ahora todo el mundo se estaba echando la culpa, no, tú, no, la otro, yo no. Pero claro, aquí vemos que Dios ya sabía perfectamente que Adán y Eva habían pecado. Entonces, fijaros aquí esta secuencia. El pecado rompe amistad con Dios y entre iguales. Vemos que aquí que el pecado no solamente nos rompe la amistad con Dios, ¿no? Como muchas veces pensamos, ay, mira, el pecado, ay, Señor, perdóname. No, a ver, el pecado también tiene consecuencias, rompe familias, rompe personas, rompe corazones, rompe muchas relaciones amistosas. El pecado rompe todo nuestro entorno, tanto espiritual como corporal, realmente. Entonces vemos aquí esta secuencia como Dios primeramente busca a Adán, ¿verdad? Echa la culpa a Adán. Oye, ¿tú qué has comido del árbol? Y fíjate, Adán, en vez de reconocer su pecado, mira, sí, lo he comido, perdóname. En vez de pedir perdón a Dios, ¿cómo reacciona Adán? No, la mujer que me diste, ¿no? Le echó toda la culpa a la esposa y le pone toda la culpa sobre Eva. Y cuando Dios le pregunta a Eva, ¿pero qué es lo que has hecho? Eva le tira la pelota a la serpiente, al demonio. Entonces, aquí vemos una secuencia que también es un poquito interesante de explicarla, y es que, ¿quién pecó primero? ¿Eva o Adán? Porque aquí vemos que Dios le echa la culpa primeramente a Adán, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos relatos,
¿Quién fue la que primero comió del fruto? ¿Quién fue la que realmente habló con la serpiente? ¿Quién fue la que fue tentada y cayó la primera? Fue Eva. Es cierto que Eva fue la que pecó primeramente y luego incluso se lo dio a su marido. Pero aquí tenemos que ver esto como un orden de familia. ¿Quién es el padre de familia? ¿Quién es el responsable de esa familia? Es Adán. Entonces Adán es el que tiene que velar por su esposa, es el que tiene que velar por el bien de la familia. Por eso Dios le pide explicaciones a Adán. Ajustas cuenta con Adán, porque es el padre de familia. Entonces vemos aquí como hay esa jerarquía, ¿verdad? No es que la mujer sea inferior al hombre, no veamos eso desde ese punto que hoy en día puede dar eh, malentendido, ¿no? Sino que Dios ha establecido un orden para que haya un orden familiar, ¿vale? Este orden que es padre de familia y madre y luego hijos. En este caso era padre y esposa. Entonces vemos aquí este orden, ya hemos hablado un poquito de la culpa. Muy bien, esto es importante explicarlo también. El pecado deriva la culpa y la culpa a la muerte. Entonces vemos aquí que el pecado rompe todo, ¿verdad? Que se echa a todo el mundo la culpa, pero que también eso ocasiona una muerte. Vamos a ver un poquito esto. Dios busca primero al hombre porque él es el responsable de su esposa. Bien. Dios espera un arrepentimiento por parte del hombre, pero recibe una acusación, poniendo toda la culpa en su esposa. El hombre no aceptó que él fue libre de comer o de no comer. Entonces ahí vemos en Génesis 3:12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Vemos aquí como el hombre no fue un buen padre de familia. Vemos aquí como él, además de no ser un buen padre de familia, él como persona individual optó libremente por pecar, porque por mucho que Eva tomara del fruto, él hubiera dicho a Eva, mira Eva, lo que has hecho está mal, arrepiéntete, ¿verdad? Él hubiera podido haber actuado de otra forma, pero no lo hizo. Y la segunda nota, y viendo que ella fue la culpable de su marido al dar del fruto prohibido, no tuvo más remedio que echar toda la culpa a la serpiente. En ningún momento tuvo arrepentimiento ni pidió perdón a Dios. Entonces vemos aquí al final la misma actitud de Adán, ¿verdad? La serpiente me sedujo y comí. Y aquí, después de haberse echado todo el mundo la culpa, ¿verdad? Esto parece como los niños pequeños, ¿verdad? Que cuando hacen travesura, ellos nunca tienen la culpa, siempre le tienen que echar la culpa al hermano pequeño o al hermano mayor, pero ellos son muy buenos. Y bien, ahora viene el siguiente paso que es el castigo de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Este versículo que ahora he subrayado es muy importante. Siempre lo digo, Génesis 15 es la promesa de Jesucristo, ¿vale? El Mesías. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás salud a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí he subrayado y he puesto así en colorines. Dios dijo a la serpiente,
luego a la mujer dijo y al hombre dijo. Fíjate que es el orden invertido, ¿verdad? El orden de antes era de que Dios le pide explicaciones al hombre, luego a la mujer y luego a la serpiente, ¿verdad? Y ahora en el castigo va a ser todo lo contrario. Va primeramente castigar a la serpiente, al diablo, luego castigar a la mujer y luego castigar al hombre. Entonces, vemos ese orden que vemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Y este es el orden que verdaderamente fue el que leímos, cuando el demonio, el diablo, tentó a Eva, es decir, él fue el culpable realmente de todo. Primeramente cayó la mujer y luego el hombre, y después el hombre. Entonces, aquí veremos que Dios va a poner diferentes castigos en orden desde el primer culpable hasta el último. La diferencia en el castigo, y esto ojo que es muy importante, al demonio y al ser humano, es el diablo. Es expulsado de la presencia de Dios para siempre, sin esperanza. Esto es muy duro, ¿eh? Pero es la verdad. El diablo es expulsado de la presencia de Dios para siempre. No hay ninguna promesa de Dios en la Biblia para que el demonio pueda volver arrepentido o volver otra vez al acceso de Dios. No, no, ya el demonio está expulsado. Sin embargo, el ser humano es expulsado del jardín del Edén para su propio bien, para no comer de algo de la vida y viva para siempre en pecado. Entonces, bien, voy a explicar esto de una manera muy sencilla. Dios creó al hombre y a la mujer sin pecado. Dios lo creó al hombre y a la mujer para vivir siempre con su amistad. Dios nunca quería un mal para ellos, nunca. Entonces, si el hombre y la mujer ahora han caído en pecado, ¿ok? Si ellos ahora se atreven de comer del árbol de la vida, ten en cuenta que cuando tú lees Génesis, había dos árboles en el centro. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol de la sabiduría, del bien y del mal, ¿vale? Son como dos árboles diferentes. Entonces, si Adán y Eva hubieran permanecido en el jardín del Edén con su pecado y hubieran agarrado y comido del árbol de la vida, ¿qué pasa? Que ya el ser humano para siempre hubiera sido pecado. Ya el ser humano hubiera sido pecaminoso por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Sin embargo, Dios va a expulsar a Adán y a Eva por este motivo. Primeramente, para proteger al árbol de la vida, que ya nosotros después, cuando nos vayamos al Apocalipsis, nos daremos cuenta que ese árbol era Jesucristo. Y en segundo lugar, Dios lo que quería era de empezar una historia de salvación con el hombre y con la mujer, con una promesa en Génesis 3:15. Ustedes tranquilos, ¿verdad? Imaginaros esta conversación con Dios. Ustedes tranquilos, que aunque vosotros estéis en pecado, vayáis a morir, pero yo os pongo una promesa de que voy a enviar un Mesías. Voy a enviar a uno que os va a rescatar para que la amistad con Dios se restablezca y podamos estar junto con Dios en la eternidad, ¿verdad? Y eso, gracias a Dios, ahora se cumplió con Jesucristo. Entonces, por eso era muy importante estos dos puntos. El diablo ya es expulsado para siempre. Sin embargo, el ser humano es expulsado por su propio bien, pero con la mente puesta de que Dios ha prometido y ya se ha hecho hombre Jesucristo y gracias a él ahora podemos ser amigos de Dios. Ahora, queridos hermanos, vamos a entrar en el diálogo del diablo y Cristo. Diálogo que se puede encontrar en dos fuentes. Una es en el Evangelio de Lucas y otro en el Evangelio de Mateo. He preferido tocar desde Lucas
pero que ustedes sepáis que está en ambos evangelios. Vamos a leer juntos. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Qué curioso, ¿verdad? Tres tentaciones. Tres tentaciones. Cristo en 3 días estará muerto, al tercer día resucitará. Fíjate cómo todo esto está muy relacionado con el número 3, ¿verdad? Con la Trinidad. Y cómo aquí las tentaciones, vemos tres tentaciones que realmente está atacando a Dios mismo, Jesucristo. El diablo, primeramente, va a atacar a Cristo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Cristo no se lo piensa dos veces. Agarra la palabra de Dios y le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oh, qué bueno, que ha contestado Cristo con el Antiguo Testamento. Seguimos. El diablo insiste: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y Cristo, una vez más, contestará con la palabra de Dios, con el Antiguo Testamento: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez más, el diablo insiste: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, a sus ángeles mandará para que no tropieces con tu pie en piedra. Y por último, Jesucristo no se va a rendir, va a contestar con el Antiguo Testamento, con la palabra de Dios: no tentarás al Señor tu Dios. Fijaros esto, aquí está la clave. Eva anteriormente sí usó la palabra de Dios para defenderse, pero cuando el diablo insistió, ella cayó. Mientras que aquí vemos que Cristo, por muchas veces que fue tentado, siempre con la palabra de Dios por delante, venció. Porque la palabra de Dios es verdad, mientras que el diablo tiene palabra de mentiras. Entonces vemos aquí que Cristo es sin pecado y carga con tus culpas. Muy bien, Cristo es sin pecado. Esto habrá algunos pasajes bíblicos, pero he querido leer este más concretamente de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es maravilloso. Esto ojalá lo pudiéramos leer cada vez que seamos tentados, estemos en tiempos de debilidades, porque aquí vemos que Jesucristo fue uno como tú y como yo. Hemos sido tentados, hemos sufrido, hemos tenido días malos, días buenos.
Jesucristo, el Dios hecho carne, ha padecido lo mismo que tú. Lo mismo. La diferencia está en que Jesucristo ha podido con ellos. Jesucristo ha podido luchar contra el demonio y ganarle, cosa que tú y yo tristemente no podemos. Por eso Jesucristo vino para cumplir la ley, para cumplir toda palabra de Dios, porque nosotros no podemos, no tenemos esas fuerzas, no somos Dios, por eso el mismo Dios tuvo que enviar a su Hijo para que tuviera que morir por nosotros, tuviera que ser tentado por nosotros. Ahora ya sí podemos decir, tengo un Dios que ha sido tentado, tengo un Dios que sabe lo que estoy sufriendo, sabe lo que yo siento, sabe lo que yo estoy viviendo. Por eso ahora Jesucristo es el mejor amigo para orarle en cada momento de debilidades. Y Él, que sabe lo que estamos viviendo, se compadece de nuestras debilidades. Pero como dice aquí, acerquémonos confiadamente, no tengamos miedo. Cristo quiere el bien para nosotros. Al igual que el romano traspasó su costado para que saliese sangre y agua para perdón de nuestros pecados, Él mismo va a traspasar los cielos para llevar todas nuestras oraciones ante el Padre, todas nuestras debilidades, todas nuestras preocupaciones, todo. Cristo también, Jesús, cargó con nuestras culpas. Esto también da mucha confianza. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Primera de Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces vemos aquí cómo la palabra justicia se repite, ¿verdad? La palabra pecado se repite. Y es verdad, nosotros somos pecadores y nosotros vamos a tener un juicio con Dios. El gran problema es que por nuestras fuerzas o por nuestras obras, nuestras justicias es inválida, no sirve. Necesitamos uno que sea justo, y ese justo es aquel que es sin pecado, que es Cristo. Por eso Dios envió a su Hijo, para que Él pudiese cumplir toda la palabra de Dios, pudiese cumplir por nosotros, por ti, por mí. Y ahora Jesucristo, que ha muerto, que ha resucitado y ha ascendido al cielo, ¿verdad? Ha abierto el cielo para que el Hijo de Dios estuviera ahora al lado, a la derecha de Dios Padre, sea nuestra justicia en la hora de nuestra muerte. Ahora cuando nosotros muramos tenemos la certeza, tenemos la confianza de que ya yo no tengo la preocupación de lo que yo he arrastrado en mi vida, sino que ya yo tengo a uno que me ha perdonado. Hay uno que ha muerto por mí. Esa es la justicia, ahí está la justificación por la fe, ¿verdad? El justo vivirá por la fe. Vemos que la justicia va unida a la fe. Son dos caras de una misma moneda. Y otro de los temas aquí importantes es que Cristo cargó en su cuerpo nuestros pecados. Y sí, queridos hermanos, yo muchas veces cuando veo, por ejemplo, una imagen o veo una escultura de Cristo así con tantas llagas, ¿verdad? Con tanto heridas y moratones, ahí, ahí veo también los pecados míos. Porque es cierto, ahí Cristo cargó con todas nuestras culpas, con todos nuestros pecados. Y fue necesario,
Porque ¿quién tuvo que pagar esa pena? ¿Quién tuvo que pagar esa justicia? Él. Ahora esa es nuestra confianza. Ahora ya nosotros somos justificados gracias a Cristo. Entonces, todos mis pecados están perdonados gracias a Él. ¿Ok? Vemos que esto parece que es un poco lioso, pero créanme, es muy fácil de entender. Enseñanza cristiana. Muy bien, esta enseñanza de todo lo que hemos visto en el día de hoy, ¿vale? Una de las grandes enseñanzas que podemos sacar es dialogar con el diablo es peligroso. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo hablar con el diablo? Me pueden llevar al manicomio, ¿verdad? No, a ver, dialogar con el diablo es tentar un poquito con cosas que no debes, porque en cierta manera tú estás abriendo ahí una puerta donde ahí el diablo te puede agarrar, para que tú me entiendas, ¿vale? Entonces aquí vemos que es un peligro real cuando alguien quiere entrar en diálogo con el mismísimo diablo. Y el diablo puede hablar, mas nosotros en nuestra libertad podemos seguirle o ignorarle. Y uno dice, ¿cómo el diablo me puede hablar? Bueno, el diablo puede hablar de muchas maneras. No tiene que ponerse aquí en tu oído y decirte, mira, cómete esa hamburguesa, ¿sabes? Pero el diablo puede ponerte muchas cosas. Hay un libro que incluso yo puedo recomendar, que es de C.S. Lewis, que es de las cartas del diablo a su sobrino, donde ahí eh, se describe cómo el diablo le gusta tentar a las personas. Y en ese librito dice, en una de las escenas que yo me acuerdo, de cómo un hombre tenía que estar estudiando para un examen y sintió hambre. Muy bien, él tiene una responsabilidad que es estudiar para un examen, pero sintió hambre. Entonces se levantó y fue a la calle para buscar comida. Pero luego recordó de que tenía que ir a casa para unas cosas. Entonces, automáticamente, en vez de ir al restaurante a comer, se montó en un autobús y se fue a casa. Entonces, ¿cuál es la moraleja de ese pequeño cuento? De que él debería haber estado sentado estudiando y no que en ese apetito, esa apetencia de la carne, ¿verdad? De es que tengo hambre, te levantaras para salir a buscar un restaurante y luego te acordaras de que necesitas ir a tu casa. Entonces ya el demonio como que ya te alejó de tu zona de confort, que es la biblioteca, ¿verdad? El lugar donde tú estabas estudiando. Entonces vemos aquí cómo el diablo puede tentarte de muchas maneras y de muchas formas. Y tenemos las redes sociales, el internet, que ahí ya ni te cuento. Entonces no podemos evitar el ser tentado por el diablo. Es una realidad, pero no estamos obligados a dialogar con el tentador ni a prestar atención a lo que nos diga. Muchas veces siempre sale cosas que nos apetece, cosas que queremos, cosas que nos ocurren, pero siempre estará la libertad. Queridos hermanos, eso es muy importante. Siempre estará el factor lo hago o no lo hago. Eso es determinante. Que sí, que del 100% en el 95% vamos a caer. Sí, porque somos pecadores. No hay alguien que diga, no, que yo el 100% lo hago. No, ese 100% es Cristo. Tú no. Y aquí vemos como también la palabra de Dios nos está invitando a que cuidemos ese no caer en las tentaciones. Dice en 1 de Pedro, sed sobrio y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Santiago dice, feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a lo que le aman. Y en Romanos, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces vemos aquí esta palabra de Dios que nos está invitando a que tengamos cuidado, que también nos cuidemos nosotros mismos,
que siempre estamos envueltos en algo que nos está tentando de muchas maneras, ¿vale? Pero nosotros tenemos la última decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Muy bien, otra de las enseñanzas cristianas podríamos decir que la soledad es peligrosa en un matrimonio. Y esto, ojo, que es muy actual. Hoy en día la soledad no significa estar solo en casa, ¿vale? La soledad puede significar yo estoy en la misma habitación con mi esposa está todo el día ignorándome, está viendo Netflix, está viendo la televisión y el esposo está todo el día con el teléfono y hablando con no sé quién. Entonces eso también es una soledad, ¿vale? Entonces no os confundáis, digamos, es que me ha dejado solo y estoy solo en casa. La soledad puede significar muchas cosas. ¿Cuánta gente están viviendo actualmente en una familia y el esposo no le habla a la esposa y pueden pasar horas y no se hablan? Entonces, todos estos síntomas de soledad, ojo, puede ser peligrosa. Entonces, la soledad es un síntoma de ruptura y de independencia. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los une en matrimonio, se forma una misma carne. Es decir, los dos ya no son independientes, son una, están unidos. Un ejemplo, son dos caras en una misma moneda, ¿vale? Tú coges una moneda, agárrala, tú miras dos caritas, ¿verdad? Y tú, por mucho que los quieras romper por la mitad, a ver, no, es que es una misma moneda, no se puede romper. Entonces son dependientes uno del otro y ambos, esto es muy importante, ambos dependen de Dios. La relación matrimonial no son de dos, sino son de tres. Dios es el componente que los une. Y la soledad o el distanciamiento de ellos es un punto débil que el diablo, tarde o temprano, usará para romper ese matrimonio y la comunión con Dios. Tened en cuenta que el matrimonio roto no solamente rompe a ellos mismos y a los hijos, sino también su relación con Dios, ¿vale? Son asuntos muy delicados. Yo entiendo de que cada familia es un mundo diferente, pero creo que he sido muy sencillito explicando y creo que todos me habían entendido perfectamente. Y por último, enseñanzas cristianas que podemos sacar de esto. Muy bien, me encanta siempre, y vosotros si veis mis vídeos lo veréis, me encanta comparar siempre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Siempre hay algo donde existen paralelismos y así se aprende mucho más. Muy bien, siempre en la enseñanza cristiana y en las catequesis siempre se nos enseñan que existen tres elementos que están caídos, ¿vale? Están caídos por el pecado. Uno es el cuerpo. Nuestro cuerpo está caído por el pecado. Y es cierto, nuestra alma y también nuestro espíritu. Tened en cuenta que San Pablo explicará que el ser humano está compuesto por tres elementos, cuerpo, alma y espíritu. Y el pecado que ha sido heredado corrompe esos tres elementos. Entonces vemos cómo esos tres elementos ahora se van a comparar con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fijaros muy bien, ¿vale? En Génesis y en Primera de Juan. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y dice aquí abajo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, entonces aquí vemos que ese bueno para comer es los deseos de la carne, es la codicia, ¿verdad? Es algo que tú no tienes en la mano, pero que tú lo estás viendo bueno y dices, ah, qué rico, me gustaría comerlo. Segundo, el alma. El alma es todo aquello que son los sentidos, son aquello que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿vale? Y Eva vio, ¿vale? Que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Vamos abajo, los deseos de la carne. Uy, perdón, los deseos de los ojos. Estamos con los ojos, los sentidos. Entonces aquí en el alma vemos que es apetecible a la vista y al ser apetecible
también entra la codicia de los ojos. Ay, es que ya no solamente mi cuerpo me lo está pidiendo, es que lo estoy viendo y solamente con verlo lo estoy como saboreando, ¿verdad? Entonces por los ojos te entran muchas cosas. Fijaros, hoy en día la gente estamos metidos y sumergidos en un consumismo. Todo se vende, venga, corre, corre, venga, rebaja, venga, todo más bajo de precio, venga, que se nos vende 2 por 1, todo se nos va por los ojos. Entonces aquí vemos que no, a Eva no somos muy diferentes a nosotros, ¿eh? Nosotros estamos cayendo igual, en muchos casos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Acordarse que el árbol prohibido era el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Y en 1 Juan dice, y la vanagloria de la vida. Entonces aquí ese lograr sabiduría está relacionado con el espíritu, porque nuestro espíritu eh, está llamado, está creado para vivir junto con Dios, pero ese pecado no, no busca el convivir con Dios, sino el ser más que Dios. Ahí está el gran pecado, ahí está el gran pecado que realmente por eso fue expulsado, ¿verdad? El diablo de la corte de los ángeles, porque él quería quitar a Dios su puesto y él ser Dios. Ahí está el pecado de la soberbia, ¿verdad? Entonces, ese espíritu, ese lograr sabiduría, el saber, el ser como Dios, eso al final cae en un pecado que es el mayor pecado de todo, que es la soberbia de la vida. Queremos ser soberbio, queremos quitarle todo lo que Dios tiene. Y ahí está la vanagloria también presente, ¿verdad? Entonces, quiero cerrar este estudio con estos 3 aspectos, cuerpo, alma y espíritu, y que veamos que lo que vivió Eva, lo que vivió Cristo, nosotros lo estamos viviendo todos los días de muchas formas. No todas las tentaciones son iguales. Hay tentaciones que son más intensas, otras que menos, ¿verdad? Eh, lo bonito de este estudio, queridos hermanos, es que Dios, al igual que a Adán y a Eva, en su día, sabe, sabe Dios que nos hizo libres y aún siendo pecadores, nos dejó libres, para que hoy en día podamos decirle a Él una vez más, Señor, te sigo a ti, tengo los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos que son un bien para mi vida, que aunque me cueste cumplirlas, yo sé que hubo uno que las cumplió por mí, que es Cristo, y que aunque Cristo lo haya cumplido por mí, eso no significa de que yo ahora viva como un pecado, ¿verdad? Y como un pecaminoso ahí, como un loco. No, eso lo que está llamado es que nosotros tengamos esa ley, esos 10 mandamientos en nuestra vida para un buen orden, porque Dios quiere eso para bien tuyo. Y ahora, con esos 10 mandamientos cumplidos con Cristo, nosotros ahora, a pesar de nuestras debilidades, tengamos la confianza y también no tengamos miedo de acercarnos a Cristo y pedirle perdón. Y decirle, mira, Cristo, he pecado, perdóname, ayúdame a ser más fuerte para la próxima vez. Y también que hemos visto la jerarquía del hombre, la mujer, que nos ayude a ser buenos administradores en la casa, que cada uno haga bien su trabajo donde le corresponda, el que sea padre de familia, que sea un buen padre de familia, a que sea una buena madre, que sea la mejor madre de la familia. Así que oremos, queridos hermanos, los unos para los otros, y que Dios nos ayude, porque las tentaciones estarán hasta el día de nuestra muerte, pero con la esperanza de que cuando muramos, cerremos los ojos y abramos los ojos y estemos junto con Él, y ya en el cielo ya no habrá más tentaciones, ya no habrá más males, ya no habrá nunca más alejamiento de Dios, sino todo lo contrario, ya estaremos junto con Dios para la eternidad y felizmente con tantos seres queridos que están allí ya gozando de la presencia de nuestro Señor. Así que, queridos hermanos, os mando un abrazo muy grande y hasta la próxima.